Estamos con Alberto Rojo, un enorme placer y una alegría. Lo hemos invitado desde la Asociación Argentina de Luthiers a participar de este evento, que se llama Argentina Resuena, y amablemente nos dijo enseguida, dale, vamos a hacerlo. Así que un gusto, muchas gracias. Alberto seguramente es una persona pública y seguramente ya lo conocen todos, pero es una persona nacida en Tucumán, que hizo su recorrido en el Instituto Balseiro, el amado Instituto Balseiro de mi ciudad de Bariloche. Ahí hizo su licenciatura y su doctorado en física. Si me voy equivocando en algo, por favor, corregime. Fue becario del CONICET, pasó como profe por la UBA, hizo, creo que un postdoctorado en la Universidad de Chicago, profesor en la Universidad de Michigan. Actualmente creo que es profe en la Universidad de Oakland. Sí, señor. Grabó 6 discos o más. Es un musicazo, tocó con mucha gente. Ha recibido premios, menciones. Todos lo conocemos ahora por su programa Física en Cuarentena. O cuando hacías Hay un físico en mi sopa, Mozo, hay un físico en mi sopa, algo que recuerdo que fue muy lindo. Eso lo pone en el lugar de un gran divulgador de la ciencia. Después te quiero preguntar cómo es esto de ser divulgador, pero en principio te quería preguntar, acá la compañía está... No vale así, yo no tuve tiempo. No era con mate, bueno, No, pero virtualmente te convido. Corto porque no vale, corto 5 minutos y vuelvo. ¿Querés ir a buscar el mate? Te espero. Yo cuando me dijiste estoy, dije, no puse el mate, pero bueno. Dale, seguimos. Sí. No, te quería preguntar un poco, que extiendas un poquito esto, que nos cuentes cómo fue un poco tu recorrido y tu inicio desde chico, tu idea por la física y la música, que siempre la llevaste juntos, y creo, por haber escuchado algunas otras entrevistas anteriores tuyas, que lo llevas como un todo y como una casi misma cosa, y no como esto de que, ¿cómo se llevan la ciencia con la música? Claro. Y tanto tienen que ver, ¿no? Creo que, capaz que antes, pero vos me dirás, pero creo que desde Pitágoras hasta acá, y su cuenta y la matemática y la música van como todo el tiempo. Y el arte en general también, no solo la música, ¿no? Pero sí, yo, digamos, cuando sos chico tenés curiosidad en general por las cosas, y mis viejos, tuve el privilegio de que mis padres me estimularon mucho esa curiosidad, no me limitaron en ningún sentido. Cada vez que yo quería estudiar algo, que me interesaba por la pintura, me ponían un profe de pintura, me interesaba por la música, me ponían un profe de piano, y me interesaba la ciencia y ellos me tiraban experimentitos, me hacían desafíos lógicos. Ajá. Y entonces desde muy niño yo sentí una atracción por la música, por escucharla, por la curiosidad por tocar, por componer, por empezar a armar cosas propias. Y en paralelo tratando quizá un poquito más tarde con la atracción formal de la física, pero antes siempre me interesaba, ¿no? Desarmaba radios, armaba amplificadores, digamos, básicos, y en el colegio, ya cuando empezamos con la física, con materias, me gustó mucho. Pero de muy niño yo me acuerdo que en el colegio, en la primaria, yo fui a 2 colegios universitarios en Tucumán, los primeros 2 años en uno y después me pasé a otro. Y en el primero nos hicieron un test vocacional a los 11 años, y yo dije que quería estudiar en el Balseiro. Ajá. Y después, medio que cambié en el medio, quise ser arquitecto, quise esas cosas. Y después al final dije que quería estudiar física. Y en 5.º año, 7 años después, leyeron lo que habíamos escrito a los 11 años. Y se reían mis compañeros, que yo ya no estaba en ese colegio, y se reían de que yo había puesto que quería estudiar en el Balseiro. Un poco fascinado por la física y otro también por la publicidad, porque el instituto tenía una publicidad muy linda en ese momento, o por lo menos que a mí me resultaba muy atractiva, que decía: el país necesita físicos e ingenieros nucleares. Entonces yo me sentía convocado, ¿no? Claro. Era como un deber.
Claro. Decime, y en esa época en el Instituto Balseiro estaba Balseiro. ¿Vivía No, Balseiro todavía? ¿Estaba ahí? el balseiro fundador, Ujú. no, porque él murió muy joven, en el año 62 o 63. Ajá. El balseiro de quien soy muy amigo, es el hijo. Y que también trabajé con él, publicamos cosas juntos, fue mi codirector de tesis. Ajá. Y sigue activo, ¿no? Es Sí. el Carlos Balseiro y el padre José Antonio. Ahí está. Sí, yo soy medio de la promoción, no de la primera, pero me siento un poco del grupo semifundador, porque Claro, en ese momento éramos muy pocos. claro, me imagino. Estaban los fundadores, digamos, los de las primeras promociones, que eran mis profes. Ujú. Pero después seguimos nosotros. O sea, mi director de tesis fue alumno de Balseiro, padre. Ahí va. Y mi Claro. codirector de tesis es el hijo de Balseiro. Así que es como una Es familia. como, claro. Y de lo cual yo me siento profundamente honrado, ¿me entendés? Porque es una cosa, una Me imagino. institución que Me tiene un imagino. Vos pedacito de sabés la que bandera argentina. por la cercanía, ¿no? Por el lugar de residencia mío y por conectarme con el ambiente, que yo tengo varios clientes físicos que son músicos también y que le he hecho instrumentos, y en general son muy buenos músicos. Mirá. No sé si hay un mejor entendimiento o te facilita el entendimiento musical el haber estudiado una ciencia como la física o como la matemática. Si hace algo en el funcionamiento del pensamiento hacia la música que hace que parece como que lo pudieran interpretar más rápido. No sé, Puede es ser, la yo creo sensación. que los físicos tenemos una disciplina, o sea, hemos entrenado la disciplina y en general somos muy curiosos y sensibles también. Casi todos nos gusta mucho la música. Algunos practican, otros menos o más, pero somos en general curiosos con la literatura, con las artes, con la música. Y yo creo que hay una cuestión de la disciplina que hace que por ahí apliquemos las mismas rituales y dinámicas de aprendizaje para tocar un instrumento. Y por otro lado, yo también he conocido muchos músicos que podrían ser científicos. Porque Claro, piensan de una forma, a la música la sienten, pero la piensan también. O sea, claro, que dije, bueno, esta persona, si fuese científico, sería muy bueno. claro. Porque hay una Tienen una cosa, manera de pensar que les serviría mucho para la ciencia. claro, hay una curiosidad por el mundo. En muchos casos, como no tienen formación eh, académica, medio que se van por el esoterismo, Claro, ¿no? se corre Pero, ese riesgo. pero quiero decir que es una salida que a mí me habla de un interés por algo que va más allá de la música, por supuesto, ¿no? La música como una parte integral de una búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, Wow, así como los científicos, vos les cuentan que son muy buenos músicos, yo he visto que muchos músicos son potenciales buenos científicos. claro. Está muy bueno. Sí. Igualmente, también la física me parece que te hace ver con un entendimiento mayor el funcionamiento de casi todas las cosas. Y bueno, si eso es lo que pretende la ciencia, ¿no? La física en particular, buscar las reglas digamos, De por qué asombrarnos sucede. en primer lugar de que el mundo sea descriptible en términos de pocas reglas, las leyes, ¿no? De la física, que haya una lógica descifrable en lenguaje matemático, de que todo esto que nos rodea y de lo que somos parte está orquestado de alguna forma por una serie básica de leyes, ¿no? Ajá. Entonces, cualquier cosa que uno ve siempre es dable de ser descrita con el lenguaje de la física. Y para mí eso es lo fascinante de ser físico, ¿no? Claro. Vos, Alberto, te especializás en física cuántica. Sí, del estado Y, sólido. Sí, yo hice mi tesis en eso ajá, y después seguí trabajando. También me interesa toda la física, pero la física cuántica es lo que más trabajé, digamos, ¿no? claro. Y hablando específicamente de la física cuántica, estas reglas que me decías recién,
son también tan así? O, porque yo tengo entendido como que es la posibilidad de que hay muchas variantes de una misma cosa. Claro, pero eso forma parte de la descripción, ¿no? O sea, la descripción de la física cuántica, o sea, no es el mapa uno a uno del que habla Borges en El rigor de la ciencia, no es que uno tiene... la ciencia no es un mapa uno a uno del mundo, eso son mapas. Y estos mapas, como el mapa del subte en Buenos Aires, vos vas de Cabildo o sea, de juramento a 9 de julio, y el mapa del subte te sirve y te describe, pero no es un mapa no tiene el tren, ni la vía, ni el dibujito, ¿no? Que sería el mapa. No tenés, y la física son esos mapas que muchas veces son síntesis que te sirven para describirla y para ir de Cabildo a una estación a otra, sin que sean mapas detallados. Es decir, la física cuántica tiene en ese mapa cosas que desafían nuestra intuición cotidiana, ¿no? Pero que aparentemente el mundo, por lo menos hasta ahora, es descriptible con un microscópico, el mundo con una serie de leyes que a nosotros, en nuestro mundo macroscópico, nos resultarían impensables. Claro. Inasibles, digamos. Nunca hemos visto una partícula que esté simultáneamente en dos lugares. Una manzana no puede estar simultáneamente en dos lugares. O por lo menos nunca la hemos, nunca la hemos detectado en esa situación. Pero las partículas microscópicas sí. O inclusive partículas más que microscópicas. Grandes, pero no tan grandes como para que sean del tamaño... Como para poder verlas con un microscopio, sino más chicas. Algunas se pueden ver con microscopio. Sí, son chiquitas, pero no se pueden ver. O sea, pero ninguna tiene un tamaño más grande que una bacteria, digamos. Claro. Un mundo fascinante. Sí, sí, sí. Imagino. Recién lo nombrabas a Borges y, bueno, tenés un libro escrito sobre Borges y la ciencia y cómo... Justo Borges y la física cuántica se llama el libro. Ajá, y tiene un par de ensayos sobre la cuántica, como Borges se anticipa a la física cuántica, ¿no? Es una cosa que me interesó mucho. Claro. Porque fue citado, vos empezaste a notar de joven nomás que era muy citado en trabajos. Sí, sí, yo me acuerdo, claro. Me acuerdo que estaba en el Balsero, creo que fue la primera vez que vi en un libro que nosotros usábamos, un libro de texto que usábamos en la materia de física estadística, aparece Borges en el final de capítulo, un problema de final de capítulo que es calcular la chance de que un mono tecleando al azar en cierto tiempo escriba el Hamlet, ponele, o escriba un poema. Y bueno, había que calcular el problema de final, qué número, te da un número chiquitísimo. Y en la nota al pie dice, para un estudio literario científico, leer la Biblioteca de Babel de Borges. Yo digo, wow. Vos ya habías leído Borges. Yo lo había leído todo, pero claro, como un estudio literario científico. Claro, eso es muy loco. Citado como si fuese un científico. Claro, claro. Esto me dio vuelta la cabeza. De ahí empecé a leer a Borges desde otro lugar, a buscar más elementos científicos, tanto como intuidos por él, como algunos elementos que él toma, ¿no? De la matemática toma mucho, pero de la física muy poco. Inventa. Y no tenía un conocimiento profundo de eso. No, él la verdad, no tenía un conocimiento profundo de nada. O sea, él era, me parece, un genio intuitivo. O sea, sus lecturas eran muy, bueno, de la literatura tenía el conocimiento más profundo que se pueda conocer, digamos. Claro. Era el escritor más leído, digamos, sí. Lector de literatura, es increíble. Ahora, de la filosofía, había leído cosas. No era un filósofo, era un tipo que había leía la filosofía desde la óptica de la literatura, lector de libros de divulgación científica, de matemática, muchísimo, había leído Russell, había leído las matemáticas, la imaginación, le gustaban las paradojas, pero tenía esa cosa de las grandes mentes que no tienen esa reverencia hacia la cultura científica como algo que es inalcanzable, yo soy escritor, entonces eso no es para mí, es muy difícil, no. Tipo, pensaba por su lado y decía, bueno, esto es tan
es tan literario como lo que yo escribo, ¿no? Claro. Y en esa ficción, en esa digamos, concepción fantástica del mundo, pensando las cosas por su lado, llega a soluciones digamos, de la física. El jardín de senderos que se bifurcan es Y a soluciones totalmente posibles y probables. Claro, porque la interpretación de los muchos mundos de la física cuántica, que es una idea de que el mundo se va replicando en copias cada vez que uno toma una decisión o que hace una medición de un objeto microscópico que de otra forma estaría simultáneamente en varios lugares, y que cuando uno lo observa no es que pasa a estar en uno y no en otro, sino que sigue estando simultáneamente, pero sigue estando simultáneamente macroscópicamente, de manera que el universo se va replicando en tantas copias como alternativas hay de la medición. Y esa es una idea que aparece en la física en el año 57, y Borges la había dicho literalmente 15 años antes en el Jardín de senderos que se bifurcan. O sea que ahí ese es algo... Claro, bueno, la ciencia ficción tiene mucho de eso, ¿no? Inclusive el Sí, cine de pero ciencia ficción está tiene adelantado. menos. Para mí tiene menos que Borges, porque la ciencia ficción en general, hay anticipos, pero en el caso de Borges es un anticipo conceptual, muy del centro de la teoría, mientras que en la ciencia ficción, en la generalidad, son extrapolaciones de la tecnología del momento hacia un futuro en el que la tecnología todavía no está implementada de alguna manera, ¿no? Al menos la ciencia ficción dura, ¿no? Los viajes, viaje a la Luna, viaje al centro de la Tierra, este tipo de cosas que, bueno, submarinos, que ya estaban ahí pensados tecnológicamente, pero que, bueno, la narración, la magistralidad está en la narración y no en los anticipos, porque realmente él no anticipa nada. Claro. Todas esas ideas ya estaban en otro lugar. En cambio, las cosas, cuando son cosas conceptuales, cuando son ideas que tienen que ver más con la estructura de la teoría que con una aplicación práctica, ahí es donde la literatura como la de Borges tiene otro rol para mí que el de la ciencia ficción. A pesar de que cuando Borges publica El Jardín de senderos que se bifurcan en inglés, que en realidad, curiosamente, es el primer cuento de Borges publicado en inglés, aparece antologizado en revistas de ciencia ficción. Claro. O sea que, bueno, algunos lo consideran escritor de ciencia ficción. Claro, que no puede entrar es una dentro cuestión de muchos etiqueta. Decime, en esto que tienen los científicos de hacer siempre cálculos de probabilidades, ¿no? Decime si es un poco así. Bueno, en la física cuántica es todo cálculo de probabilidades. Bueno, en el cálculo de probabilidades de tu vida, ¿qué probabilidad tenías, o si pensaste alguna vez, de encontrarte con Borges, como te sucedió? Yo nunca pensé. Cero. Nunca habías hecho ese cálculo. No, porque son esas cosas justamente de lo inesperable completamente, porque yo no estaba en mi universo de posibilidades, ¿no? No había considerado nunca. Fue una casualidad total que estaba mi viejo ahí parando en un hotel en el que estaba él. Yo no tuve una relación con él. Lo conocí una sola vez. Y fue un encuentro para mí que lo atesoro en la memoria, ¿no? Pero no puedo decir que fue amigo ni nada. Pero sí fue un encuentro especial. Y a mí me cambió mucho, porque fue la oportunidad en que tuve la oportunidad de decirle que los físicos lo citan mucho, que es alguien. Y yo no sabía, dice, ¿no? Con esa... A ver, es alguien admirable, profundamente admirable, desde su literatura, inclusive su forma de vida, ¿no? Un tipo que se ha acusado de derecha y de quizás, si uno lo analiza desde la política, sea alguien de hecho conservador, pero vivía en un departamento que era una estampilla muy austeramente, no se daba lujos de ningún tipo, no necesitaba de lujo. Claro. Es alguien... Tu riqueza estaba en otro lado, en otro lugar. Claro. No, hay escritores que son muy bon vivants y su mundo, él vivía en un estado de literatura. Claro, constante.
Bueno, Para claro. mí es uno de los faros, uno de mis faros Ujú. intelectuales y en muchos sentidos. ¿Y tu libro viene a ser también una especie de homenaje a eso? Sí, sí, es un tributo y además es una especie, en mi caso, una especie de autobiografía intelectual en la que está claro que es alguien que ha influido en mi manera de ver las cosas, ¿no? Y que después, bueno, se está yendo la charla un poco personal, después te voy a hacer algunas preguntas un poquito más técnicas o más, pero Dale, dale, como quieras. una cosa trae la otra y qué cálculo de probabilidades también tenías desde la música de encontrarte con la Negra Sosa. Esa es otra que, a esa sí la había pensado, Ajá, a hubo esa un sí la había cálculo. pensado, pero o sea, sí le había asignado una probabilidad a esa, porque a la de Borges no me dice, pero Claro, como estaba en Bariloche y compuse la Chacarera del Fuego, Andrea, mi mujer, me dice, che, estaría lindo que la cante Mercedes alguna vez. Bueno, así, como me diga, qué lindo sería que venga a San Martín a comer. Era como una cosa así, realizable. O claro. sea, pero realmente a mí, yo la escuchaba en la voz de ella, pero era como Es una que cosa pasa, realmente irrealizable. claro, justamente te iba a decir eso, ¿no? Si uno escucha Chacarera del Fuego, inclusive cantada por vos, escucha, parece hecha para Mercedes. Claro, yo no la hice para ella, pero lo que pasa es que forma de, su música a mí me ha influido mucho. Entonces, cuando uno compone y canta, eh, su actitud hacia la música, hacia la canción, a mí ha sido muy importante. Entonces, yo me doy cuenta que cuando compongo, o cuando componía en esos días, tenía el influjo de su manera de. Tenía muy adentro el disco de Yupanqui, Mujeres Argentinas, Ujú. Traigo un pueblo en mi voz, las tenía como muy adentro. Este, y, y bueno, cuando sale la chacarera digo, qué bueno sería. Pero después me olvidé del tema, mi Claro. vida siguió por otro lado y 20 años, no sé cuándo, 20, sí, 20 años después, esas circunstancias de la vida hacen que esté en Ión grabando con ella para Corazón Libre y digo, Mercedes, no puedo creer, Albertito, toca. Este, toca. Porque encima estaba grabando en vivo, había un tabique nomás en el medio. Claro, Este, claro. no, no, y después la cantamos en un montón de lugares. Pero, Pero este, el primer encuentro con ella el no primer fue ni en encuentro fue en Tucumán ni en Toronto. Argentina. No, no, el primer encuentro fue en Toronto. Ajá, Ahí es donde me animé a ir en realidad me animé a ir a verla porque está cerca de donde yo vivo y estaba Escolacho, a quien yo ya conocía porque ya ajá. tenía un disco de guitarra solista. Y me fui con la idea de entrar gratis al concierto. Y por ahí hablar un rato con Colacho. Cuando lo encontré me reservé un cuarto en el hotel que estaban ellos. Claro. Y fuimos a guitarrear un rato con Colacho. Y cuando llegó la hora de la prueba de sonido, me dice: ¿querés venir a la prueba de sonido? Sí, vamos. Y yo me dejé la guitarra en mi habitación y ahí me la presentó a Mercedes. Y Mercedes me dice: un tucumano que toca la guitarra. Ah, anda, ¿traí la guitarra? Me dice: sí, bueno, anda, tráela. Me fui al hotel y bueno, y ahí toqué en el camarín, me invitó a tocar y después, cosa que yo todavía Tocaste, esa misma noche terminaste tocando en el escenario con ella. sí, sí, toqué Genial. Qué Bonito Ajá. y ella me presentó y después ahí ya al día siguiente la fui a ver y le mostré un demo, yo me había ido con un demo que estaba la Chacarera del Fuego y Qué Bonito y le gustó mucho y me dijo: sí, esto es nuevo, lo voy a apoyar, vas a escuchar de mí. Me Mira, acuerdo esas 3 frases porque qué la tres tengo frases, ahí. ¿no? Sí, me lo Y dijo así así fue. y así fue. Y así fue. Y bueno, eso es un regalo de la vida, ¿no? Que hay que buscarlo, pero que se dio. Pero te has ido como encontrando durante tu recorrido con personalidades muy fuertes y muy importantes, que tanto en la Sí, física como en la sí, música. sí, 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 sí. Y yo creo que esa es una lección, digamos, eso es, digamos, yo cuando miro para atrás digo, esta cosa lo hubiese hecho distinta, esto quizás lo hubiese modificado, pero algo que nunca modificaría y que recomiendo es asociarse con gente más inteligente que uno y más talentosa que uno. Eso es es muy lindo porque aprendés, este, recibís mucho y por supuesto hay que dar también, también lo hago, pero a mí me ha hecho muy bien
interactuar tanto con gente de la física que son espectaculares, como con músicos que admiro muchísimo, ¿no? Y escritores también ahora, que en los últimos años que escribo también con amigos escritores que son a los que admiro mucho, ¿no? Ujú. Y se da un diálogo muy lindo porque, bueno, algunos te tratan como par cuando vos decís que, bueno, para un poco, Mercedes, no, vos sos Mercedes Sosa, no, tampoco exageremos. Pero bueno, está la humildad de los grandes, ¿no? Siempre. Sí, eso es algo sí, siempre, eso es algo muy lindo. Y después, bueno, uno tiene que también cultivar una voz propia, ¿no? Que está nutrida de esas interacciones. Pero sí, es algo que... ¿Y en qué Y lo sigo momento? buscando, porque a veces digo, me gustaría ser amigo de tal persona, o para ver cómo es su proceso ahora, cómo es. Claro. Y bueno, a veces lo busco y sale, a veces lo busco y no sale. ¿En qué momento de tu carrera empezás a decidir ser un divulgador? ¿Cómo se llega a eso? Porque es toda una decisión y creo que es Es una una gran decisión, responsabilidad, ¿no? es una decisión, sí. Está muy buena la pregunta. Yo decidí cuando sentí que tenía una madurez científica lo suficiente como para contar una historia propia y como para hablarle a ese chico de 14 años que era yo, que leía a los divulgadores y por quienes en gran medida terminé haciendo física. O sea, a mí me influyeron mucho mis padres, me Uh-huh. influyeron algunos profes de la secundaria y en gran medida me influyeron las lecturas que tenían los 14, 15, 16 años de Asimov, de Martin Gardner, de Feynman, algunas cosas de Einstein, divulgativas. Ajá. Después vino Cosmos, y con esa cosa que Carl Sagan es como el Borges de Claro, claro. la divulgación, es alguien a quien... Yo al principio tenía una cosa como que la divulgación no, porque yo quiero hacer una carrera de científico, y la divulgación es una distracción, y después descubrí que no, quizás la madurez me hizo pensar, inclusive revalorizar a Sagan, que es alguien que tiene una visión, yo diría parecida a la mía, cuando en realidad yo sigo Claro. su manera de integrar la espiritualidad con la ciencia, digamos, ¿no? Con sentir a la ciencia como un vehículo facilitador de tu conexión espiritual con el mundo. Y esto se fue más o menos cuando ya era profesor y ya tenía digamos, una madurez, había enseñado, producido, escrito, descifrado algunos papers, o sea, he hecho algunas contribuciones a la ciencia, digamos, no superlativas, pero sí con algunas contribuciones personales. Y me sentí con las ganas y con cierta autoridad para hacerlo, y a la vez con ganas de aprender bien algunas cosas que no aprendí tan bien, porque cuando uno enseña y cuando uno divulga tenés que entender muy bien. Y ahí te das cuenta que algunas cosas no las entendía tan bien. Sí, sí. Te ponen la obligación de Sí, repasar cosas. y es algo que a mí me encanta. Me encanta Claro. cuando hay cosas que están fuera de mi área o fuera que no las conozco bien, y decir, bueno, hoy tengo que escribir un capítulo sobre esto, y hay cositas que por ahí no conozco, y es una excelente oportunidad para leer, para estudiar y para inclusive conectarse con los expertos mundiales en el tema que, che, ¿me explicás esto? Claro, Este, claro. bueno, Bueno, y tener ese después contar acceso. tu propia historia mezclada con... Es una disciplina, ¿no? La divulgación, porque tenés que comunicar ideas de una forma amena, ¿no? Uh-huh. Porque tu audiencia no es el aula de estudiantes, sino es una audiencia de potenciales científicos, como también de gente interesada, que no quiere ser científico, que no le interesa ser científico, pero quiere aumentar digamos, sus octavas culturales y, ¿no? y enriquecer su alfabetismo científico, ¿no? Y has siempre volcado un poco la ciencia en tu musicalidad, digamos, ¿no? Bueno, Sí, esto qué bonito sí, sí, muchas canciones tuyas tienen como sí. descripciones que son científicas. Y eso es lo que es la manera en que yo pienso. Entonces, eh, me gusta decirlo en mis canciones como la forma más poética de expresar mi pensamiento o mi sentimiento hacia las cosas, ¿no? Uh-huh.
Sí, qué bonito, ya me han dicho varios que es una canción de físico. Claro. No podía ser de... Igual está bueno, digamos, ¿por qué Sí, no? sí, sí, cierra por todos lados. Sí, sí. Vos Y sabés que... estoy haciendo ahora canciones un poco más intencionadamente científicas, así que no sé si, o sea, por ejemplo, hice algunas con Luis Pesetti, Ajá. con Pedro Bernard, que forman parte de un proyecto que estoy armando, pero de canciones que cuentan la historia de la física, o que cuentan ideas de la física. Qué bueno. ¿Y eso lo estaba haciendo con Luis? Con Luis hice una ya, que la canté varias veces, que se llama Árbol Cuenta, Ajá. que Sí. básicamente es Es ya esa la que grabamos. dice, es una que habla de que la madera está hecha de aire y Exacto, sol. exacto. Sí, exacto, Quiero exacto. preguntar de eso, porque en lo que me toca dar en esta diplomatura es maderas. Entonces con los chicos investigamos maderas, tipos de árboles, buscamos alternativas, hacemos comparaciones y experimentos para ver cuáles se comportan más o menos parecidas a las maderas más tradicionales y qué reemplazo posible hay en eso, estructuralmente, peso específico, bueno, todas esas historias. Y de golpe escucho este tema tuyo el otro día buscando algunas cosas. Previo a la entrevista siempre uno ve un poco más del que va a entrevistar para saber. Y digo, qué lindo, y a la vez que, y ahora lo voy a usar, con tu permiso, para empezar mis clases, porque me parece una manera hermosa de escribir de qué está hecho un árbol, que uno lo piensa siempre desde otro lugar, desde ya la madera y su estructura molecular, si se quiere, ¿no? Y claro, es aire y que el árbol mismo crea su materia orgánica. Eso es algo, o las plantas mismas son, porque nosotros no creamos nuestra materia. Nosotros comemos ya materia procesada por Claro, los árboles. O sea, nuestros aminoácidos y este, han sido fabricados, o al menos en su origen, las azúcares y todas esas cosas, las fabrican los árboles a partir de los ladrillitos que han dado vuelta en el aire con claro. la energía del sol y el agua. Y eso es extraordinario, que el árbol sea aire, básicamente aire. Sí, yo lo empecé a pensar de otra manera, Y desde que cuando se leí. quema, vuelve al aire. Esa es la idea de Claro, que es un experimento de Helmut de los mediados 1600, pero que después Feynman, un gran divulgador, toma eso y lo dice tan lindo, y es lo que yo le mostré a Pesetti y a Luis, las narraciones esas que dice, mirá qué historias lindas que tiene la ciencia. Si vos te pones a pensar de qué está hecho un árbol, está hecho de aire. ¿No? Está bueno eso. Y, sí. Y es muy poético a la vez. Es cierto y es muy poético. y sí, porque la ciencia, o sea, el mundo es asombroso, y con algo es asombroso y fascinante, es poético, y lo más asombroso de todo es que lo podamos describir con ecuaciones. Entonces, todo es una misma cosa, no está. Claro. Y, y decime, cuando vos que tocaste siempre la guitarra, no sé si tocas algún instrumento, pero sos guitarrista, tocaste siempre la guitarra. La flauta toco y sí, Ajá. sí. ¿Pensás al instrumento cuando lo estás tocando, cuando estás componiendo, cuando estás entendiendo? ¿Pensás, aparte de la belleza sonora que querés interpretar, aparte de usarlo como instrumento de expresividad, ¿lo pensás desde la física todo el tiempo? ¿Hay en tu cabeza, digamos, esta ambivalencia, se dice, no sé cómo se dice, de estar tocando e interpretando algo que te surge desde el ser, desde la emoción, pero que también tiene una explicación matemática y científica? Sí, lo que pasa es que, ¿Se da naturalmente? sí, se da naturalmente porque es como, me pasa con el dibujo. Yo empecé a dibujar hace unos años y a estudiar con seriedad el dibujo, eh, donde hay mucho estudio, digamos. A mí me interesa mucho los dibujos al natural, naturaleza muerta, paisaje y retrato, digamos. Ahí va. Ujú. Y hay en la historia de cómo se dibuja un retrato, un rostro, hay muchísimo de la técnica del dibujo, de la sombra, la perspectiva, los planos, la anatomía, que tenés que estudiar si querés dibujar bien. O por lo Sí, menos yo no veo una manera de dibujar como yo quisiera dibujar sin saber eso. Ahora, cuando dibujas ya te olvidaste de eso, que lo que estudiaste. Actúas poniendo eso en un lugar medio ujú. de dejarse llevar por eso. Es como o estudiar canto, que te explican cómo ser, respirar, atención,
Después cuando cantás tenés que cantar. Sí. Y cuando haces física también, porque te escuchaste, hiciste todas las ecuaciones, pero cuando estás tratando de crear o de hacer algo nuevo, no pensás tanto en la parte lógica, sino también te dejas llevar por la intuición. O sea, yo cada tanto voy y vuelvo a las ideas de la física, pero medio que me dejo llevar por lo que me gusta. Lo que sí, yo creo que el me gusta mío está informado muchísimo por mi exploración de la intersección, ¿no? Claro. O sea, uno tiene que crear, me parece a mí que o mi mecanismo, digamos, tanto cuando dibujo, cuando compongo, cuando es ser un poco el alfarero del me gusta, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, que tu gusto surja de un lugar. De todos los me gusta que fuiste recogiendo. Claro, y de las cosas que estudiaste, porque si te gusta Debussy, bueno, me gusta Debussy, bueno, ahora ve por qué me gusta Debussy. Claro. ¿No? Entonces, estudiemos bien eso. ¿No? Leamos la historia, analicemos la armonía, analicemos qué es lo que pone de nuevo, qué es el impresionismo. Y siempre que pasa eso, te termina gustando más. Claro, y después te termina gustando más y de una manera que después vos podés incorporarlo a tu decir, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que Piazzolla contaba que creo que no le dio bola al consejo de Ginastera, pero Ginastera decía, estudia todo lo que puedas. Lee todo, pintura, dibujo, todo, lee todo, ¿no? Y claro. A mí me quedó eso porque Ginastera es alguien que yo también admiro mucho. Y vos notás ese espesor que tiene la música de él, ¿no? Claro. Claro. Que a mí, sobre todo las partes de los primeros tiempos, que yo... Hay algo que por ahí te quería preguntar fuera de... Capaz que cambié un poquito de tema, pero todo está relacionado. Si pensás el instrumento como un artefacto funcional, ¿no? Hay algo que siempre se dice y que nosotros desde la lutería, y lo charlamos mucho con los músicos, y es esto de que el instrumento, cuando pasa un tiempo, suena más. Un instrumento nuevo, vos podés hacer y manejar un montón de estructuras, cosas, ver qué diseño de abanico tenés, espesores de tapas, tratar de que el entrastado sea lo más perfecto posible para que la afinación sea la correcta, digamos, tener en cuenta un montón de cosas que hacen que vos sepas que tu instrumento va a sonar bien. Pero después, cuando es ejecutado, durante un tiempo, por un buen ejecutante, ese instrumento despierta a una sonoridad mayor. Esto, en parte, se puede entender de que toda esa estructura de la madera se acomoda a cierta tensión nueva y a ciertos modos de vibración que como se dan sucesivamente, empiezan como a acomodarse para responder mejor a esa vibración y en un momento tienen todo su esplendor, por decirlo de una manera. Creo que desde la lutería lo pensamos así con los conocimientos, con los pocos conocimientos que tenemos en realidad reales de la física de eso, ¿no? Nos damos cuenta que pasa eso, lo observamos, las tapas tienen pequeñas deformaciones, también hay una cuestión de estacionamiento, de que la madera se puede terminar de estacionar, aunque usemos una madera muy vieja, una vez en el instrumento y ya procesada, tiene otra respiración, otro estacionamiento. Pero si yo quería preguntar de qué te parece que pasa en esas estructuras, o si está bien este pensamiento que solemos tener los luthiers, que va por ese lado, de que las cosas se acomodan. Hace poquito escuchaba a Gustavo Basso, ingeniero en acústica, y él decía que de acuerdo a quién toca el instrumento se acostumbra a sonar más en un lugar o en otro por el estilo o por la forma que tiene esa persona de tocar. Entonces él es violinista, ¿no? Y decía, yo una vez agarré un violín de no me acuerdo qué violinista famoso, y las notas, el dedo te caía siempre en la nota. Dice, el violín afinaba solo. Y eso es porque estuvo muchos años tocado por un maestro que toca como los dioses y clava las notas justas, y entonces dice que esos modos de vibración donde esas notas vibran en la tapa, se acostumbran y acostumbran ese sector de la tapa a vibrar mejor en esa frecuencia. Y entonces que se destacan
y se acomodan esas cosas sin ser invadidas de armónicos, de parásitos o otras cosas que pueden sonar al principio del instrumento cuando todo ahí está desordenado. Y mi pregunta es que siempre lo hablo con otro chico de allá del Balseiro, que ya le hice un par de guitarras, y le digo, molecularmente, por decirlo, no sé si se piensa así, ¿pasa algo, puede pasar algo adentro de que se acomoden hacia un lado o hacia el otro las energías del sonido? Ya, por un lado, es posible, porque los materiales relajan ante tensiones, se comportan distinto, la madera se evaporará un poco más, la cola, no sé, las estructuras están, al aplicarle una tensión, es posible que hay cosas que los materiales mismos se fatigan, ¿no? Y acá vos estás comprimiendo, expandiendo cada tanto, que cambias las cuerdas, distendés, comprimís, o sea que no es impensable que haya algunos cambios internos de tensiones y de vibraciones y de modos normales. Ahora, yo soy muy escéptico de todo eso que dijiste. Ajá. Porque para decir que un instrumento se acostumbra, hay que hacer mediciones doble ciego. O sea, hay que decirle a esta persona, toca este instrumento y toca este, decime, sin mirarlo. Sí. Bueno, hay ¿Cuál muchas juego pruebas y que se cuál hicieron. dejo? Hay Y yo muchas pruebas que se hicieron así. tengo un conocido acá en Ann Arbor que es el restaurador de Stradivarius. Ajá. O sea, es una persona muy conocida en el área. E hicieron un test doble ciego en un congreso de violinistas. Y no sé si conoces el trabajo, yo escribí sobre eso. Sí, sí, sí. Pero contalo, por favor. Bueno, llamaron a doble ciego significa que ni el que lo toca ni el que le da el instrumento sabe cuál es. O sea, en el test doble ciego de medicamentos te dan una pastilla que vos no sabés si es un placebo, pero el que te la está dando tampoco sabe si es placebo o no. Entonces, uno era un violín de $15.000, buen violín, o no sé, $30.000, y el otro, nuestro Stradivarius, de 3 millones o 15 millones de dólares. Entonces, había un biombo, y era un congreso de violinistas donde los violinistas que estaban no era Perlman, pero eran buenísimos violinistas. Y bueno, tocaron todos y la mayoría prefirió al violín nuevo. Y a ninguno le caía la nota donde lo había tocado Perlman. ¿Entendés? O sea, hay una enorme construcción subjetiva al decir, mira cómo suena este instrumento. ¿Qué es lo medible ahí? O sea, nadie va a dudar que un instrumento bueno un instrumento, suena más o más lindo o trastea o qué sé yo. Pero ahora la diferencia entre es como cuando tomas un vino, que vas al restaurante, te pedís la botella y te parece espectacular, te compras la misma botella, la abrís al día siguiente y no te gusta. Porque hay infinitas cosas que gravitan en la apreciación. Tomarse un vino, un torrontés en Cafayate. Te lo tomás en Cafayate con un Parece quesito excelente. mirando el sol y después te volvés a tu casa y te le compras el mismo, la misma, no, que la botella, es la misma, el mismo vino. O la música de películas. Escuchás la banda sonora de la música de película al final y llorás y eso, te compras el disco, lo pones en tu casa y decís, ¿dónde está el sentimiento ese que estaba? ¿No? Entonces, hay diferencias siempre, seguro que hay diferencias, pero hay que medirlas. Para poder decir eso, hay que hacer porque lo que se está haciendo ahí es una afirmación objetiva, verificable, que el instrumento suena más fuerte, que la afinación es mejor, que la coloratura, que los sobretonos son distintos. Eso se puede poner en un equipo y medir, y realmente en un cuarto controlado y hacer la medición. Hoy venís dentro de 5 años y hacemos la misma medición. Claro. Entonces, es posible, pero yo soy escéptico porque todos los experimentos que se hacen de doble ciego tienden a... Es como pasa con los auditorios, con las acústicas de las salas nuevas. Yo he leído, por ejemplo, me acuerdo, hay una que, no me acuerdo dónde era, que salió hace unos años, una nueva sala, ¿no? Ajá. Por supuesto, hay unos que dicen que el Colón tiene la mejor acústica del mundo, que el otro tiene no sé qué cosa del mundo. Entonces, ahora, cuando sale una nueva,
todos tienen miedo de decir cuán buena es. Claro. Vos veías que todo lo que iban eran medio cautelosos hasta que de pronto se empiezan a poner de acuerdo entre todos. Sí, no tiene tan buena acústica. Sí, tenés razón, porque yo escucho los 30 kilohertz, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso para mí, porque hay una gran componente emotiva. Aparte, fíjate que hay también una proyección de personalización. Yo los adoro a los instrumentos, yo los quiero mucho, pero va a decir que se acostumbra a mí, es lindo, es demasiado, me parece, ¿no? Claro. Darle una... Darle, Es como... saltarte toda una parte. Y te saltas un poco, pero dicho esto, es físicamente posible y compatible con el relajación de un montón de otros materiales que están sujetos a tensiones. Cuando vos ves que una piedrita cae en un vidrio del parabrisas, hace una pequeña marquita y esa marquita empieza a crecer. Y que empieza a crecer por las dilataciones y compresiones del vidrio que le van haciendo tensiones que la van haciendo crecer. O sea que hay ahí. Lo mismo puede pasar con fracturas, microfracturas que tiene la madera, que por ahí pueden crecer, o que se pueden cerrar, o que infinitas cosas que pueden pasar para mejorar y para empeorar el sonido. Claro, sí. O sea, sí. O sea que yo creo que para poder hacer afirmaciones de ese tipo hay que medir. Hay que medir en cámaras controladas. Claro. Bueno, ¿no? Materia pendiente. Pero bueno, no la quitemos, es una posibilidad. Pero que es lindo pensar que el instrumento se acostumbró a mí, que suena así porque lo toqué yo, que sabe de mi manera de tocar. Ahora, yo creo que es un problema. O sea, si vamos a hacer ese tipo de afirmaciones, tenemos que sustanciarlas con mediciones, ¿no? Claro. Así que vos medís el tamaño de los trastes para que suene de alguna forma, lo otro también hay que medirlo para hacer. Ya que fuiste a eso, vos en algún momento estuviste jugando un poco con eso. Sí. Con la medición de los trastes. Nosotros nos encontramos muchas veces, bueno, hoy por hoy tenemos programas y cosas que nos hacen los cálculos, los pasamos a regla, medimos. Hay un láser, hay cosas muy precisas, pero hasta no hace mucho agarrábamos la calculadora científica y hacíamos uno por uno, la cuenta para el posicionamiento de los trastes, agarrar el mejor calibre digital para que sea justo. Es un trabajo así como que me parece que es lo fundamental de un instrumento, ¿no? Si ahí le erraste, igual le sacaste 2 trastes. No, yo le cambié la escala. Claro, le cambiaste la escala. Porque como la escala temperada, la idea es que la escala temperada está desafinada, entre comillas, o sea, respecto de las quintas pitagóricas, digamos, con las que se construiría una escala de 12 pitagórica, pero en la que no puedes transponer porque te quedan horribles los intervalos, o sea, no te quedan quintas. Entonces, como la escala temperada está ajustada para que los intervalos sean equivalentes, digamos, ¿por qué no probar con otros intervalos? Con otras divisiones de la escala, que sean intencionalmente desafinadas, por así decirlo, pero que sea temperada. Entonces yo lo probé con la temperación de 10. Ajá. O sea, dividiendo en vez de 12 intervalos, tiene 10 esa guitarra. Exacto. 10 intervalos equivalentes. Equivalentes. Claro, o sea, así como hay 12, como vos haces, o sea, vos, la distancia el cociente entre dos frecuencias consecutivas es la raíz doceava de 2. Sí, esa es la cuenta que hacemos todos cuando ponemos los trastes. Claro, entonces acá lo que haces es la raíz décima de 2. Ahí va. Entonces, un número multiplicado por sí mismo 12 veces te da 2 cuando es la raíz doceava de 2. Un número multiplicado por sí mismo 10 veces te da 2, la octava, cuando ese número es la raíz décima de 2. Ajá. Entonces, justamente, ese es el cálculo que hice. Tomé el primer traste que tenga más o menos... Espera, estoy medio en chancleta, pero te la traigo. Pero dale, por favor. Esa es la guitarra. Esta es la guitarra. O sea, y tiene de acá hasta acá son 10. Ajá. Entonces las cromáticas suenan... Es otra cromática. Claro. ¿No?
no entra. Casi, ahí. Claro, claro. Y componer con eso, ¿cómo es? Porque dijiste Claro, la yo lo chacarera. que ¿No? uso mucho porque en cierto punto es pariente de la disminuida, porque como 10 es par, tenés el tritono, que es raíz décima a las 5, Ajá, es raíz doceava a las 6. O sea, el quinto traste es como el sexto. claro, Entonces, entra el tritono entra claro. en las dos, es un Ajá, intervalo común. ajá. Y el tritono en la escala temperada es el intervalo diabólico, Sí, el más sí, feo sí, de todos. sí, Acá el más lindo de todos. claro. Es que esta es diabólica de entrada, ¿no? Ah, Pará. tiene una escala más corta toda y la caja también es más chiquita. ¿Sí? Claro, lo que hice es tomar el primer traste del tamaño de para que me quede. Entonces, a partir de acá, tomé este traste del mismo tamaño que una guitarra común. Ajá, Entonces, para que me entre en 10, tiene que estar más chica. Para que más o menos, porque si la hago del otro tamaño, van a quedar muy grandes. claro, sí, Si sí, hago sí. una tamaño, me va a quedar este traste, me va a quedar Un así. traste muy largo, el Claro, primero, no voy a claro. poder. Entonces, esa es la decafónica. Y la hice así con un diseño un poquito distinto, ¿esto? Está bueno. Y no está ilustrada, lo cual Ajá. tengo que tener cuidado, pero como me gusta, La- habla del tipo de guitarra que es, digamos, de instrumento rústico. claro, y Porque el experimental. libro, yo lo leí en un libro, Bill Cesares, que es un profesor de acústica de Toronto, creo. Ajá, Cuando estaba estudiando estos temas de las escalas, el tipo tiene un libro sobre escalas musicales, y hay un capítulo que le llama Tentet, ajá, el tenteto, el diesteto, digamos, claro. donde hace simulaciones digitales tomando la división temperada en 10. Pero dice, no, pero sobre esto no, de esto no hay instrumentos, así que no sé. Y suena como una música étnica de una cultura que no existe. Mira, ¿Sabes qué? Me bueno, hago el es interesante instrumento. eso. Ahí me hago el instrumento. Claro. ¿Y cómo es la. Toca un poquito la chacarera esa que. Ve que es casi armónico. Ve que son casi. Es buenísimo. Y vos qué sé que Facundo es próxima, pero no. Facundo Ramírez le hizo un arreglo para piano, o sea, medio que me la traiciona un poco porque hay intervalos que son parecidos, pero Pero o no sea, son este iguales. intervalo vos no lo tenés, pero está bueno. Pero está buenísimo. Suena, sí, es muy loco como suena. Suena bien. Sí, sí. Suena muy bien, es muy. Qué lindo. Uno podía decir que desafinado. No, Genial. sí. Le hubiera encantado al Cuchi esta guitarra, por ejemplo. Sí, ¿no? ¿Te imaginas? Se me hace que Buena sí. idea. Voy a escuchar todo el cuchi a ver si puedo hacer una samba. No tengo, una samba. Tengo que hacer una samba de Sería muy cafón. lindo. Mm, En sí, terreno te metiste. sí, sí, una samba decafónica.
La chacarera tengo una Vidala, no tengo samba. Sí. Ajá. Mirá, Este, conocía la chacarera, no la Vidal. la Vidala no la grabé, porque todavía la tengo ahí, pero la toqué en público. Ajá. Muy Así bien. que bueno, esa es la historia con la chacarera decafónica y con la escala decafónica. Después está la heptatónica también, que no la probé, pero me gustaría hacerla. Ajá. Sería con 7. Y esa va a ser más loca todavía porque es impar, entonces no va a tener ninguno en común. Ajá. O sea, dividir la octava en 7 sería una especie de guitarra chiquita, ¿no? Chiquita. Eh, Probémosla. te mando los números. Por Este, eso, ningún sí, problema. sí, había que ver cuántas cuerdas hay que ponerle, porque había que Ajá. estudiar un poco, quizás pocas cuerdas, porque Ahí son va. 4 cuerdas quizás. 4, por ahí. Esa está afinada igual, de mi a mi. Ojo, no hay mi acá, ¿eh? Hay Ah, un mi, pero, o ah, sea, lo único que tenés es, la primera, bueno, yo la afiné así porque hay que decidir la afinación. claro. Acordate que el único intervalo que tenés común es la cuarta aumentada, o sea que, ¿no? La primera, una cuarta abajo. Ajá. La tercera, 3 pseudo semitonos abajo. Ajá. La cuarta, una octava abajo de la segunda, la quinta, una octava abajo perdón, la cuarta, una octava abajo de la primera. Está octavada, pero la tercera no existe como intervalo. Por eso es ¿Y cómo llegaste a esa afinación, a la conclusión de y que esa probando, afinación era probando mejor? para ver cómo podía Armar. armar. Sí. O sea que en el fondo, después tenés pseudo séptimas. Podés hacer un sistema, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y bueno, a mí me parece divertido. Me parece muy Sí, divertido. sí, sí. Y Aparte, aparte te abre a un lugar en el que vos decís, bueno, no voy por donde la parte idiomática me va llevando, ¿no? claro, claro. O sea, lo que no hice todavía es algo cantable con esto, ¿no? Ajá. Quizás tendría que poner No, está bien. Sí. Estaba pensando en poner una cuerda más aguda. Ajá. Como para cantar sobre eso, como llevar la Claro, melodía ahí. sí, sí. Y quizás por ahí se podría hacer al revés, como el requinto, ¿no? Poner Ajá. una cuerda más aguda en la cuarta, poner una Claro. octava Como un arriba, en vez cuatro venezolano, así. de un 4, claro. Exacto. ¿El ukelele no es así también? Eh, ¿No tiene la cuarta una octava arriba? ¿O Creo es que sí. o el ukelele son las cuatro No, cuerdas, las no, primeras no, cuatro de el la ukelele guitarra? me parece que sí, que es Las así. primeras cuatro de la guitarra, Es ¿no? el 4 el que tiene, Sí, creo. sí. Ta, 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 ta. Sí, puede ser que sea una para abajo. Bueno, queda Este, pendiente la investigación sobre eso. bueno, sí, Con sí. gusto podemos desarrollarlo si querés. Me El 7. encantaría. Hacemos un concierto después de guitarras experimentales. La Ah, heptatónica nunca la vi. Esta no existe en ningún lugar. no. Yo traté de patentarla en Argentina, Ajá. pero no. Dice, no, una ecuación no puedes patentar. Pero bueno, ¿para qué quiero patentar después de todo? Si no te vas a Pero poner a sí, tocar guitarra. claro, claro. Pero está buena, ¿no? Y aparte, sí, está buena. Me encantó, me encantó. ¿Y Sí. quién te hizo la...? ¿Quién te Mateo hizo la... Crespi. Ajá, Mateo Crespi. Inclusive tiene una restauración acá una vez que fue a España a tocar. Como ajá. fui con 2 guitarras, me la rompieron en el avión. Se partió la cabeza. Sí, pero la resolvió, Mateo la resolvió muy bien. Está buenísimo. Yo no me queda más que agradecerte. Fue una charla No, por favor, me hermosa. divertí y queda pendiente la heptatónica. Sí, sí, Me la sí. tirás así, yo Vamos, te la voy a perseguir con vamos esto. en eso, vamos en eso. No te Me voy a encantaría. perseguir. Sí, sí, cómo no. Bueno, bueno. Una guitarra roja para otro rojo está buenísimo. Ah, la rojo al cuadrado. Rojo al Sí, cuadrado. sí, sí, claro. Sí, sí, Está sí. bueno, Tenés que hagámoslo. meterle algo de diseño. Pues es que hay una guitarra que yo hace rato que quiero hacer, pero que Ajá, no me la querían hacer. Yo sostengo que
que la boca no es tan necesaria. ¿No es totalmente necesaria? O sea, que No es podría ser totalmente toda necesaria. cerrada. Sí. Yo, bueno, ahí ¿Has es que atrás probado alguna vez, no? hay unas bocas medias distintas. Yo lo que he hecho bastante, o lo Sin que sí, boca. claro, ni al costado ni nada, y no tendríamos un problema de presión, ¿Qué problema? y no tenés Ah, dónde... pues, si es muy hermética, vos decís que Sí, no la... Bueno, quedaría hacer un agujerito. quedaría Un comunicada todo agujerito. el tiempo porque no hay por dónde, cuando vos la No, tapas, no, no. No, no, no. ¿no? Yo lo que estoy pensando es que por ahí si la llevas al avión, qué sé yo, entonces habría que hacer un agujerito para que la presión se equilibre. Ajá. Si cambia la presión ambiente, Vos digamos. decís que en el tocar y en el batir de la tapa, que genera un cambio de presión adentro, no es tanto como para necesitar la... Es mínimo. No, porque o sea, esencialmente la caja lo que hace es eliminarte la interferencia destructiva. Ujú. Este, o sea, como en un parlante, digamos, si vos pones un parlante desnudo y le pones encima un cartón que te tapa la parte de atrás, aumenta el volumen, porque te elimina la parte de contrafase que viene de atrás del parlante. Entonces yo sostengo que va a tener una sonoridad especial y que va a sonar buena. Ajá. Bueno, Y podría. se puede hacer se puede hacer un experimento y que después, si no funciona o que no sea muy caro, yo Abrirlo. quisiera tener una guitarra sin tapa, porque encima podemos hablar de la mística de todo el sonido se quedó adentro. Entonces yo puedo escribir un cuento en el que meto un sensor Ahí va. y puedo saber todo lo que se tocó antes. El sonido, ¿no? Hay parte de que se fue, que se irradió, pero hay parte que quedó Te adentro. quedó mucho, claro. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto, Este, no? ¿Y Medir cuánto? cuánto puede llegar a caber ahí. Sí, bueno, entonces a mí me gustaría, después hablamos de números, qué sé yo, me gustaría tener una guitarra tapada, Dale. Me la encanta. tapada, sí. ¿Cómo no? Sí, sí. Y de última habría que tener y justo yo se lo podría cerrar al agujerito, por una cuestión de si Sí, es sí, muy hacer una hermética, especie de pequeña compuerta. sí, pues, si es muy hermética, si en el avión la presión cambia, o sea, Sí, ahí puede llegar a comprimirse un poco o a expandirse en realidad, a expandirse y por ahí se puede romper, sí. pero, pero entonces, Sí, en los aviones es muy difícil el tema de los instrumentos con la presión y también con la baja temperatura de la bodega. la temperatura, por la presión no, porque como tiene la Principalmente, boca, no hay problema. claro. Pero, porque en todo caso te comprime la madera, pero la caja no te la comprime. Un Sí, globo, viste que la bolsa de papas fritas se expanden, claro. porque tienen la presión atmosférica a nivel del aeropuerto y arriba baja. Claro. Pero Sí, porque me ha tocado restaurar instrumentos con las tapas destruidas por los aviones. por la temperatura. Sí, sí, sí. Mira, Quebraduras o que se salta el puente. Sí, tremendo. claro, si se enfrían, ¿no? Sí, se enfría mucho. A mí me pasó Bueno, una vez de viajar con una guitarra que le iba a entregar a un músico a Lima, unos músicos amigos de Lima me pidieron un instrumento y se lo llevé y de paso los visité. Y no me la quisieron por nada, la llevaba con un estuche, todo, por nada del mundo me la quisieron dejar arriba del avión. No, tiene que ir a bodega, tiene que ir a bodega. Me la sacaron de arriba del avión y me la bajaron. qué ridículo eso, ¿no? Le digo, bueno, cuando llego a Lima, yo reviso la guitarra antes de salir del aeropuerto. Llegué, la abrí así y no tenía nada. La probé, funcionaba bien, cerré, pero a los 2 días toda la laca de la tapa, si la mirabas a contraluz, estaba quebrada. Y eso fue la temperatura. Una laca Totalmente. nitro que dura, en alguna contracción del material, no se saltó ni nada, ni había perdido el brillo, pero si vos la mirabas con una luz así, se notaban todas las quebraduras en el cuerpo de la laca. Es una locura, que no te dejen llevar el instrumento arriba. No, es inhumano. En Estados Unidos hay una ley que si sos músico no te pueden te tienen que dejar subir con tu instrumento. Claro, bueno, ahora acá creo que también en Argentina, pero te lo cobran casi como un pasaje más. Ah, bueno. Como si tuvieras que hacer lugar en el asiento de al lado Como para si llevar. fuese chelista, los chelistas se Claro, compran. Viste que hay un chelista que viajaba en United y siempre iba con su chelo
y hasta tal punto que el Chelo juntó millas. Y no le querían transferir las millas del Chelo para él. Buenísima la historia, me Qué parece. buenísimo. Sí, sí. Las millas del Chelo. Claro. Che, querido, un placer. Y quedan dos inquietudes planteadas. Dale, cómo no. ¿Ah? Después seguimos hablando. Seguimos. Inmenso agradecimiento de No, por parte de favor. la Asociación Argentina de Luthier, de parte mía especialmente, por hacerte este tiempo No, desinteresadamente, por por favor. brindar siempre. Y creo que de todo el mundo, ¿no? Por esta función de divulgador que estás teniendo, que nos viene bárbaro a todos porque nos enriquece enormemente. Me encanta que lo digas. Un gustazo. Sí, creo que debería haber más. El otro día dijiste algo en una entrevista que escuché, no, el otro día, digo, no sé, fue hace poco, sobre la manera de educar y el hacer ver a los chicos que la ciencia puede ser linda y que la matemática es linda, que hay una ciencia linda y una matemática linda. Y una frase que me encantó era que el universo no se... No se organiza como las universidades. Exactamente. Sí. Es así, ¿no? Sí, me parece que si nos basamos en eso, nos cambia un montón la forma de pensar y de enseñar, ¿no? De lo que tenemos posibilidad de traspasar un poquito de nuestro conocimiento, hacerlo desde un lugar más integrador de todas las cosas. No es una sola cosa, ni es... Está bien ver a veces cosas... Y bueno, tenés que ver. O sea, si vas a tocar el violín, tenés que ver distinto que si vas a tocar la flauta. Claro. Pero no podés no pensar que es un parte de un todo. Absolutamente. Alberto. Un abrazo, querido. Mil gracias. Entonces quedamos en contacto, ¿no? Perfecto, cuando quieras. Ahí estamos en contacto. Voy a hacer unos mates yo también. Esa. Nos vemos. Abrazo grande. Muchas gracias. Chao.